Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Listo, ya estamos otra vez grabando. Claro que sí, bienvenidos nuevamente FM en línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Víctor. Yo soy Arturo y donde sea que nos estén escuchando, este es el episodio número 3 y hablaremos de... Una cadena de televisión que se dedica exclusivamente a pasar caricaturas o animación que se llama Cartoon Network. Cartoon Network. Ya dio sus ayeres. Pues ya lleva aproximadamente desde el 92, creo, en Estados Unidos. Empezó allá y a Latinoamérica llegó como 1 o 2 años después, como en el 93, 94 más o menos. Y llegó casi exclusivamente con una barra de Hanna-Barbera. Cuando solo había televisión. Es que ahorita suena, ahorita todo eso que estás diciendo salió y tardó 2 años en llegar a Latinoamérica, porque en los 90 pues no había internet. Justo, no había internet. Uno, no había internet, y dos, la televisión de cable o de paga. Para empezar, había televisión de paga, que empezaba el boom a finales de los 80, principios de los 90. Y justamente esta fue una cadena que se enfrascó, se enfocó. Se tenía el enfoque En utilizar ese gap que no había canales, solamente caricaturas para niños, básicamente, o inicialmente eran para niños. El y público, eran, ¿no?, que incluso buscaba caricaturas viejas. Ajá, justamente era la reproducción de los refritos que ya se tenían desde los 70s, porque no había mucha animación nueva, o no había tanta animación nueva para poder llenar todo. La idea era un canal para que a cualquier hora un niño pudiera ver caricaturas. Correcto. Siempre y cuando pagaras cable en Latinoamérica. Inicialmente, de hecho, según yo, había hasta caricaturas de Warner Brothers o de Warner Bros. Recién inició. Pero después, cuando Warner Bros. Hizo su propio canal, que también estaba en la mayoría de cable o de la compañías de televisión de paga, todo se migró a Warner Bros. Y entonces quedaron muchos gaps en Cartoon Network. Y fue ahí cuando empezaron a hacer lo que ahora conocemos como Cartoon Cartoons. Comenzó a hacer su propio contenido, diríamos hoy, ¿no? Hizo su semillero de animadores para obtener sus propias caricaturas. Que ya después primero inició como un programa de media hora, en donde eran varios cortos aproximadamente de 10-15 minutos, que eran one shots de los animadores que justamente mandaban como sus propuestas a Cartoon Network, y estas animaciones tenían como esa oportunidad de tener su piloto. Sí. Y si les iba bien en popularidad, porque tú podías mandar tu carta a Cartoon Network. Es cierto. Porque todavía no había internet. A decir cuál te gustó. Decir cuál te había gustado. Las de mayor popularidad les dieron oportunidad de serializarse. Y fue así como empezaron muchas caricaturas que al día de hoy conocemos como Laboratorio de Dexter, Coraje, Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, Soy la Comadreja, La Vaca y el Pollito. Una pareja de perros tontos, ¿no? Dos perros tontos. ¿Qué otro? Bueno, ahorita creo que no me acuerdo de otro, pero fueron muchísimos. Y bueno, y después hubo otros que a partir de estos nacieron. De hecho, fue como, yo creo, el parteaguas para que Cartoon Network hiciera como sus propias caricaturas. Tuviera su contenido original, ¿no? Yo digo que sus propias caricaturas, porque antes ya había empezado con contenido original basado en otras caricaturas de Hanna-Barbera. Correcto. Ejemplo, había una caricatura que se llamaba El Fantasma de Costa a Costa. Y El Fantasma del Espacio. Perdón, el Fantasma del Espacio era la caricatura, que era como una caricatura para niños de acción tipo la Liga de la Justicia. Un superhéroe. Que era un superhéroe del espacio exterior. Pero hicieron una adaptación como si fuera un talk show, en donde él era el anfitrión
y tenía a los villanos como sus coprotagonistas y tenían invitados aparte, sí. Tanto personajes de su caricatura como también personajes de la vida real y los entrevistaba. Sí, ese fue su primer contenido. Y ahí empezó el contenido original. Pero uno, no era para niños, porque además era adulto. Era para contenido para adulto, donde también ahí empezó a ver que había bastante mercado. Y entonces. Y no eran solo niños los que lo veían. Correcto. De hecho, según yo, el Fantasma de Costa a Costa no era para niños, porque había muchos chistes que ahí dobles sí ya sentidos. Dobles sentidos, cosas ya como de política. Claro. Cosas que tenía que tener como el espectador un poco de bagaje cultural. Tenías que tener además el contexto que era para Estados Unidos. Correcto. A nosotros nos llegaba y los chistes más básicos los agarrabas, pero no entendías muchas cosas pues, ni de política ni sociales porque no era para México. Sí, correcto. Pero sí, esa fue la primera vez que ellos hicieron sus propias cosas, pero de personajes ya existentes. Ajá. Con Cartoons, como decías, era como sus fuerzas básicas a probarse. A ver, denme ideas. Los que tuvieron éxito, popularidad. Y sí, como dices, yo creo que, si mal no recuerdo, la primera fue el laboratorio de Dexter. O sea, de las primeras. Porque inclusive dentro de Cartoons había otros. Fue lo de los perros la primera, ¿no? Yo creo que Dos Perros Tontos fue de las primeritas. Porque inclusive, según yo había en el de Cartoons hubo muchos sí, que no pasaron. No, digo, a lo mejor no es la primera, de las primeras más populares, creo que fue Laboratorio de Dexter. Sí, Laboratorio de Dexter, Chicas Superpoderosas y Johnny Bravo, según yo esas tres fueron como que de las primeritas. Inclusive después ya... Sí, La Vaca y el Pollito. Ya que habían abierto como horizonte todas esas que dijimos, ya hubo otras con una animación inclusive ya un poco más diferente como es Samurai Jack. Que ves un poco el trazo, ¿no? Surgido de... un poco de las anteriores. Justo. O sea, ¿ya funciona? Ajá. O denme otra historia, ¿no? Y además denme otro esquema, porque sí, Samurai Jack sí era tenía como una estética más, muy particular. Además, como mucho más oscura. No, y el ritmo era un poquito más, bueno, muy distinto. Y bueno, ya de ahí empezaron a generar muchas más caricaturas. Ya hay unas que la verdad yo ya ni conozco. Digo, las he visto en el stream, por ejemplo, de HBO que tiene toda la barra de Cartoon Network. De ahí Cartoon Network hizo ya la división entre la barra como de adultos, que es lo que le llamó el Adult Swim, y lo que era para niños. De ahí surgió Adult Swim. Es correcto, de ahí surgió el Adult Swim y ya después, y generó aparte el contenido para niños, pero original. Y después, ya mucho después, que creo yo ya es cuando Cartoon Network, yo creo que hasta como los 2010, un poquito 12. Antes de 2010, o sea, todavía iba como viento en popa la animación original de Cartoon Network. Ya después yo siento que pues como que se estancó, inclusive como que bajó un poco. Digo, ya a muchos que son más jóvenes pues sí les gustan ya las caricaturas de ahora como Gumball y no sé qué tanto, que la verdad ahí sí yo ya no conozco porque ya no he visto tanto, pero abrieron como que otra sección. Y también es que, bueno, en ese entonces no tenía competidores Cartoon Network. No, sí tenía Nickelodeon. Directas tenía Nickelodeon. Jetix, que era lo de Fox Kids. En cable, no había internet. Por eso, en cable. Digo, qué bueno que lo dices. Siempre estuvo como compitiendo con Nickelodeon, pero mucha gente hoy a lo mejor escucha algunas caricaturas y dice, bueno, pero ya tienes opción de cosas gratis. Antes no había. Sí. Con internet. Sí, totalmente. O a lo mejor no gratis, pero yo me acuerdo que pagar una televisión por cable, pues no era como un Netflix, era como 3 o 4 Netflix. Sí. Entonces, televisión por cable lo que era, dijiste, la verdad, un lujo cuando muy tuvo un poco que pues ya se estancó, grande. pues ya empezaban además a haber opciones. Sí. No es tan fácil competir. Y también hay caricaturas que como que decayeron. Recuerdo haber oído en un podcast que de repente pues bajaban el presupuesto. Entonces ves las últimas temporadas de Laboratorio de Dexter y como que ya no tiene tantos elementos. No, inclusive las historias, o sea, hay muchas que son como que el refrito de otras que veíamos en otra caricatura, nada más cambian el contexto y los personajes, pero es exactamente lo mismo. Ya no vamos a gastar en guión, sino denme historias y las rehacemos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a partir de como 2005, más o menos 2010, inclusive abrieron como que otra tercera barra, que es lo de Toonami, que ahí más bien fue como que exportar la animación japonesa,
para hacer la competencia lo que antes era Locomotion, que después fue... Sí, anime, y ya competir en otra cosa que ya no era lo original. Que era lo que en ese momento estaba generando boom y que era lo que estaba como de moda, ¿no? Claro. Entonces, pues se abre esta como ramificación de Toonami y ahí yo siento que fue cuando ya empezó en sus series el declive. Y pues ya, al día de hoy yo digo que sí podemos rescatar algunas series. Sí, de hecho, claro, a mí me gustan algunas que sí, no las he visto todas, pero por ejemplo, lo que es Hora de Aventura. Hora de Aventura a mí se me hace muy, muy buena. Y sigue siendo el propietario Cartoon Network, ¿no? Según yo sí. Sí. Otra que me gusta mucho, que a muchos no les gusta, pero a mí sí me gusta, Steven Universe. A mí, o sea, ese tipo de caricaturas sí me gusta, pero hay otras que ni siquiera le entiendo el humor. Sí, por ejemplo, ya no El Campamento de Laszlo. Ya somos chavorrucos, ya no es para nosotros. Puedes de vez en cuando ver el dibujo, pero no cachamos la historia tan fácil como lo dijiste muy bien. Hora de Aventura todavía tiene, creo yo, ese tono jocoso. Pero además absurdo, muy absurdo. Pero como dirigido no a un, creo yo, a un público como totalmente infantil. No, o sea, es un absurdo que también un adulto puede decir. Eso está muy pero gracioso. Todavía hay una estructura de capítulo, termina. Y empieza otro. Como dice ahí, a lo mejor caricaturas ahora que no están hechas para nosotros. Está hecha para quien tiene una atención de 4 minutos. Nosotros todavía consumimos 20, 30 minutos. 24 minutos. O en 32, ¿no? 2 de 15, como en Hora de Aventura, que hay unos como cortitos. Ajá. Como en Bob Esponja, como en muchos, ¿no? De hecho, lo que por ejemplo sí me gusta de Hora de Aventura, muy en específico, es que sus capítulos los puedes ver separados y están bien, pero si los ves seguidos, si los ves seguidos, le sacas más jugo. Ajá, sí tiene una cronología y sí hay cosas que ya cuando la ves completa dices, o sea, sí tiene un... Sí, entiendes mejor por qué la princesa está llorando, ¿no? Uh-huh. Sí tiene el lore como tal, ¿no? Contenido. En cambio hay otras, digo, no, tampoco es que las haya visto todas no, pero hay unas actuales que tienen continuidad en cuanto a cosas del personaje, pero en cuanto a la historia no hay tanta profundidad. Ajá. O sea, cada capítulo es inicio-final y volvemos a empezar con los mismos personajes. Correcto. ¿Qué más? Bueno, volviendo a las series, yo creo que todos los que estamos en México, si alguien nos ve de fuera de México, El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito. ¿Se te ocurre otra? Fueron como las que de los inicial Coraje el Perro Cobarde, pues las pasaban en tele abierta. Entonces ya dejó de ser solo, oye, tienes cable cuando las empezó Cartoon Network, sino pues las pasaban todo el tiempo en tele abierta. Entonces, a lo mejor Cartoon Network ya no era... Eddie también. Eddie. Esa se me olvidaba. Gran caricatura. Todas esas también lo que se me hace que tienen algo que nos ayudó a que las adaptáramos como más... o que las hiciéramos como más nuestras, es el doblaje. Sí. O sea, la verdad es que el doblaje antes era muy bueno. Y además las llegas a buscar en inglés. No es solo que no dice lo mismo, sino tiene chistes muy locales para México. Exacto. El doblaje entonces, realmente hacía que aunque tú sabías que no era mexicana, se sentía muy, y no solo mexicana, en general latinoamericana, se siente muy, muy de aquí. O sea, ninguno era un personaje que fuera imposible que lo vieras en México, ¿no? El Johnny Bravo es un todas mías aquí en México, ¿no? La Vaca y el Pollito, pues 2 hijos irreverentes que hacen tonterías y los papás que no existen. Con una familia disfuncional. Las chicas superpoderosas, pues sí son heroínas, pero es igual el papá que las procura. Soltero además, ¿no? Soltero. Sí, hasta teníamos una serie que llevaba papá soltero. Y las 3 niñas en una ciudad que siempre se está destruyendo y volviéndose a construir. Ajá. Y que los habitantes, hasta en un capítulo, no hacen nada. ¿No? Entonces eran pues igual historias universales que las puedes entender. Pero te digo, yo me acuerdo en Canal 5, 2 o 3 horas todos los días, eran esas repitiéndose. Johnny Bravo, Chicas Superpoderosas, La Vaca y el Pollito. De hecho era como una barra, ¿no? O sea, como que después de las 3 de la tarde. Después de la comida, podías echarte, te digo, 2 horas. De puras de esas. Ajá. Y de hecho me acuerdo que justo antes de esa hora habían caricaturas más viejas. Sí. Digo que esas las hablaremos en otro episodio. Sí.
Pero, por ejemplo, lo que es un Alvin y las ardillas, un Garfield y sus amigos o algo así, todas esas son. O hasta todavía un Scooby-Doo. Anteceden. Y justo luego eran ya las era que la iban barra después de la escuela. Antes de la escuela, exacto. Llegabas a comer y después de comer te ponías a ver todas esas caricaturas, que justo era la barra de Cartoon Network en televisión abierta. Y que ni necesitabas saber que era Cartoon Network o tener cable, la veías. Correcto. O sea, hoy, te digo, cuando decías del origen y cómo pues decayeron un poco para el cable. Pero si tú no tenías cable, podías aún así verlas. Uh-huh. Sí. Y pues, o sea, en general, era muy buena cadena. Yo siento que sigue siendo buena, pero no es ya lo que era antes. Por la competencia, como tú dices. Y que se segmentó, ¿no? Se segmentó todo. Y ahorita hay demasiadas opciones en el mercado, unas más baratas, unas gratis, de acceso libre. Entonces, eso hizo que, pues, yo creo que por cuestiones económicas de la misma empresa, las decisiones son, pues, contenido mucho más económico. Claro. Normalmente siempre decae en calidad, ¿no? Y que además, pues, pueden seguir viviendo de regalías, de refritos. Mercancía. Por ejemplo, ahorita que decías yo, Hora de Aventura. No, inicialmente, yo ya no pienso en Hora de Aventura como Cartoon Network. Pero, ¿qué de playeras de Bimbo? De las chamarras de hecho, por ahí tengo algún juguete. Ya. Bueno, mira, hablando de... Sí. Es lo que dijiste. A lo mejor ni siquiera viste la caricatura, pero sabes el personaje porque alguien trae una suéter, una chamarra o algo, y algún día, mira, es caricatura. Sí, entonces, pues desafortunadamente ya no es lo que era antes, pero sigue teniendo cosas buenas. Sí, eso es muy bueno. Hecho. Y a lo mejor ya no es lo que era antes, pero sin ese génesis no habría Adult Swim. No habría Adult Swim, no habría Ricky Morty. No habría... por ejemplo otro tono, otro tema, pero sigue siendo la idea de voy a hacer caricaturas. Sí que lo pueda ver el niño, pero que a lo mejor el adulto entiende otros chistes. Eso, ¿no? Porque ese es, creo, como una síntesis de le voy a dar oportunidades a otros animadores de hacer ideas un poco más arriesgadas, pero oigan, son caricaturas para niños. De hecho, hay muchas de esas caricaturas que ahorita mencionamos, que hasta hay clips de YouTube en donde dice, no entendíamos de niños. Sí, y que hablaban temas más fuertes. Son chistes de doble sentido, que cuando los ves de niño dices, o sea, pues, o está gracioso o ni, pues, dijo algo nada más. Sí. Y ya cuando eres, pues, más grande entiendes otras cosas, sí, claro. ¿no? Ya no corras, por favor, mejor baila. ¿Bailar? Sí, bailar, quiero verte bailar. Oh, está bien, son $50 extra. Entonces, pues, en general bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres cerrar con algo? Pues véanlas, búsquenlas igual, YouTube, en HBO Max. Los que tengan streaming de HBO, ahí está básicamente casi todo Cartoon Network. Y si no, pues hay muchos clips en TikTok. Hay muchos clips en YouTube. De todas las que dijimos, y pues busquen mejores momentos y seguro les sale. Y coméntenos cuáles de todas esas que dijimos de que salieron de Cartoons, cuál es su caricatura favorita, y si tienen algún episodio que quieran recomendar, igual déjenlo ahí en comentarios. Nos despedimos. Fin de la transmisión. FM en línea. Adiós. Cámara.